Es hoy 4 de septiembre ya del 2018. Los vamos a acompañar desde esta hora hasta las 16 horas con toda la actualidad que tiene que ver no solo con el comercio exterior, ¿no es cierto? El comercio exterior no es una isla, está en un contexto económico, político, nacional e internacional que siempre tenemos en cuenta aquí. Yo diría que estamos viviendo horas muy particulares. Fíjense ustedes, del martes pasado a hoy, parece que hubiera pasado un mes, con elementos, yo diría, distintivos. El martes pasado a esta altura, ni me quiero acordar de en cuánto estaba el dólar, para no amargarme, digo, ¿no? El miércoles a la mañana habla el presidente de la Nación. Es una suerte de spot, ¿no es cierto?, de 1 minuto y chirolas, donde, por supuesto, generó la reacción inversa a la que buscaba, generó mucha desconfianza respecto a lo que se estaba viviendo y originó que la corrida del dólar ese día fuera de un 7-8% más o menos. A la noche, el ex ministro de Hacienda, Duhovne, sale y con una gestualidad absolutamente preocupante, no solo por lo que había ocurrido, sino por los horizontes inmediatos, hace una intervención donde, por supuesto, el resumen es: vamos bien y es el único camino que hay. Dos mentiras. Obviamente no vamos bien. Si estamos bajo el stand-by, con la necesidad de un stand-by del Fondo Monetario, ni es el único camino. Esto originó también una reacción que luego se manifestó agravada por lo que ocurrió al día siguiente, el jueves pasado, cuando, recuerdo, yo estaba en un canal del Gran Buenos Aires, Canal 26, a las 10 de la mañana me preguntan qué va a pasar. Yo acababa de escucharlo a Marquitos Peña con una intervención que raya con la mala praxis. Pretendió generar una visión zen de lo bien que vamos y del camino que estamos recorriendo, y que el reconocimiento internacional que hay hacia nosotros, y gracias al gobierno y a las expectativas creadas. Y lógicamente el mercado no creyó nada de esto, unió las tres intervenciones públicas, la del presidente del día anterior, o sea, del miércoles, la de el ex ministro de Hacienda, Nico Duhovne, y la de Marquitos Peña. Y cuando me preguntan a las 10 en punto de la mañana, abriendo el programa donde yo suponía iba a estar media hora, 1 hora como mucho, dije lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir en ese momento era que, así como el día anterior, el miércoles, habían salido los grandes fondos a vender y habían sido los responsables de la corrida del dólar, ¿no es cierto? Básicamente el Templeton y el que se denomina Hard Rock, que no es el Hard Rock Café, sino es el BlackRock, que son los dos fondos que en su momento originaron hasta que Caputo sea presidente del Banco Central en reemplazo de Sturzenegger, cuando había logrado, entre comillas, frenar a la última corrida anterior a la actual. Ese día habían comprado ellos y algunos grandes industriales, compras de 1, 2 millones, 3 millones, ¿no es cierto? Obviamente ni usted ni yo podemos hacer esas compras, pero al día siguiente, el efecto, después de escucharlo a Marquitos, después de ver lo que había ocurrido el día anterior, salieron los particulares. Y entonces se volvió a ver ese espectáculo en calle Sarmiento, en la zona del microcentro, identificada con los movimientos de cambio, ¿no es cierto?, con el cambio, las casas de cambio. Se volvió a ver las casas de cambio llenas, etcétera. Y yo dije, van a salir los particulares y el dólar va a seguir subiendo, después de lo de Marcos sobre todo. Y bueno, y ahí fue la gran corrida, ¿no es cierto? Llegó a 42, ustedes recordarán ese día. Y como el Banco Central, para intentar frenar y poder intervenir,
por el hecho de estar bajo stand-by del Fondo Monetario, le tiene que pedir permiso y autorización al fondo para intervenir, recién se intervino al final, y cuando el fondo concedió esa autorización y se logró bajar a lo que terminó, casi 39, por allí. Al día siguiente lo manejaron más inteligentemente y si bien los días anteriores habían vendido unos 500 millones, al día siguiente ofrecieron 675. ¿De qué manera? Más inteligentemente, lo digo porque ofrecieron de entrada, a mitad de la ronda y 5 minutos antes del cierre. 675 millones de dólares. Por eso no subió tanto el día viernes. Después vino el fin de semana, ayer, lunes, que hubo feriado en los Estados Unidos, y el día es hoy. Y hoy parece que está subiendo, ¿no es cierto? Ya el oficial en estos momentos está a 40. Me hablan de casas de cambio donde se está comerciando a 42. Algunos dicen que más. Esperemos que pueda haber una intervención y haga bajar esto. Pero evidentemente los anuncios, vuelve a hablar, ¿no es cierto?, en el día de ayer. Primero el presidente de la Nación y luego Duhovne, con algo que yo definí como un empate, luego de caracterizar las desprolijidades del caso que también generaron que ocurriera lo que terminó ocurriendo, que es que el dólar siguiera subiendo. Vamos a las formas. Las formas fueron que después de todas las desprolijidades del fin de semana, con barajar nombres, con barajar renuncias, con barajar cambios de gabinete, con jugar públicamente nombres, ya está tal, que obviamente salían de adentro de esas reuniones, con las intervenciones esotéricas y groseras de Lilita Carrió por teléfono, a la distancia, una cosa, yo diría un aquelarre que marca la mediocridad de la dirigencia política argentina. Después de todo ese espectáculo, la forma de lo del lunes, el formato en el que se arma lo del lunes, peor no podría haber sido. Yo creo que si lo quieren planificar, peor no les puede salir. El presidente iba a hablar a las 8. Duhovne, lógicamente, iba a hablar antes de que abrieran los mercados. Primer horario que trasciende, 9:30. No habla a las 8, se anuncia que va a hablar 8:30. No habla a las 8:30, se anuncia que va a hablar a las 9. No habla el presidente a las 9. Imagínense ustedes la sensación que había ya en los mercados a una hora de abrir, uniendo lo que había ocurrido el fin de semana, el triste espectáculo de la política, uniéndolo con lo que estaba ocurriendo, que el presidente no hablaba. Finalmente terminó empezando a hablar a las 9 menos cuarto, a las 10 menos cuarto, 15 minutos antes de que empezaran los mercados. ¿Qué originó esto? Que como iba a terminar de hablar después de las 10, y por lo tanto Duhovne iba a empezar a hablar cuando ya la rueda y estuviera funcionando, digo la rueda, digo los bancos, las casas de cambio, todo el sistema financiero estuviera a pleno funcionando. Mientras está hablando el presidente, se da a conocer a las 10 menos un minuto, me llega a mí un PDF con lo que iba a decir el ministro. No sé si ustedes se dan cuenta lo que esto origina. Un PDF donde estaban las metas, por supuesto, para el 2019 y 2020, que son las que se van a llevar al fondo, donde se explicita los requerimientos, llegar al tema del déficit cero, las necesidades de financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se imaginan la lectura que hizo el mercado de esto, la lectura que hace el mercado de esto. Cuando habló Duhovne, me parece que el rating de todos los programas que transmitían lo de Duhovne cayó en picada, porque ya la gente, los operadores, todo el mundo ya tenía el PDF. Yo lo había hasta distribuido a los amigos a los que les suelo enviar noticias diariamente. Tenía en mi poder, me llega el documento que se dio a conocer luego.
mucho después. El discurso presidencial. Hay quien tiene lecturas positivas, que significó un cambio, por supuesto. Muchachos, ya no hablamos más de tormenta de frente, hablamos de crisis, reconocemos la crisis, reconocemos que va a haber más pobreza, no menos. Dejamos de hablar de pobreza serio, por supuesto. Reconocemos que los sectores más vulnerables van a ser perjudicados, pero van a tener contención, y obviamente se anuncian, ¿no es cierto?, que programas para precisamente lograr esa contención. Entre paréntesis, se está viendo saqueos en algunos lugares del interior del país y ya hay muerto un chico de 14 años. Entonces se genera una situación, cuando a mí me consultan, yo digo empate. ¿Por qué digo empate? Porque en ese programa ómnibus del día jueves, que no me pude ir hasta la 1:30, porque hasta modificaron la programación por lo importante que estaba ocurriendo ese día, yo, cuando se me pregunta cómo se puede encarar la situación esa que se vivía, yo digo dos temas, 2 puntos toco. El primer punto es el decir, señores, no puede seguir este esquema de Ministerio de Economía donde las decisiones están divididas entre 6 o 7 manos, sino que debe haber un Ministerio de Economía unificado, fuerte, y de ser posible, en manos de alguien que tenga experiencia en gestión del Estado, no que sea un mesadinerista o un CEO que pretende trasladar los códigos y las formas de operar del sector privado al Estado, con los resultados que estamos viendo. Y además, que ese funcionario economista con experiencia en función pública, de ser posible, también tuviera experiencia en tiempos de crisis o en crisis económica. Y el segundo punto que había planteado era la necesidad urgente de hacer una convocatoria, de cambiar el equipo de mis ojos, que claramente ha fracasado, ¿no es cierto?, y que debía ser reemplazado por actores, un actor que tuviera posibilidad de convocatoria y de llegada a todos los sectores políticos con representación parlamentaria, pero también a los sectores empresarios y del trabajo, para poder hacer de urgencia ante la crisis precisamente una convocatoria. Y tiré nombres, dije, quieren que sea Frigerio, quieren que sea Monzó, quieren que sea Mario Negri, quien quiera que tenga posibilidad de diálogo con el conjunto de los sectores de la vida política, económica y social de la Argentina. Es obvio de que de una situación de crisis no puede salir solo un partido, no puede solucionarla solo un sector. Se necesita tener capacidad de llegada, como se tuvo, recrear lo que fue el primer año de gobierno, donde algunos de estos nombres que yo he mencionado recién y que estaba postulando de alguna manera, lograron sacar más de 100 leyes ese año. Y pese a estar en minoría, ¿no es cierto?, el oficialismo logró acordar, que esto es lo importante, negociar, no tengámosle miedo a esa palabra, puntos en común, mucho más en una situación de crisis. ¿Y por qué dije en los reportajes que me hicieron ayer empate? Y porque del primer punto, uno de los objetivos, del de unificar el Ministerio de Economía, se avanzó. Ya hay un Ministerio de Economía, no con la totalidad, porque algunas cositas han quedado afuera del control, ¿no es cierto?, del Ministerio, pero se avanzó en la línea de confluir la mayoría de las áreas, el gasto y la recaudación, por ejemplo, que estén bajo un mismo responsable. Pero claro, después de 2 intentos, algunos dicen 3, de renuncias de Duhovne, finalmente Duhovne queda. Duhovne hoy, en estos momentos, está volando a Washington a una reunión en el Fondo Monetario Internacional con Madame Lagarde, que ha tenido que interrumpir sus vacaciones
no es un buen humor para juntarse, por lo tanto, para enfrentar esta situación de Argentina, porque ya tuvo una situación la semana pasada cuando el presidente de la Nación, sin que estuviera firmado ningún acuerdo, anuncia el acuerdo, en algo que en el Fondo Monetario Internacional por supuesto que no cayó bien. El segundo elemento, entonces, que habíamos planteado como solución, que era la necesidad de alguien político que reemplazara el alejamiento de mis ojos, digo empate porque de tres que eran, Peña, Lopetegui y Quintana, queda uno, queda Peña. Algunos están analizando psicológicamente el porqué de la defensa de Macri a Peña, ¿no es cierto? Porque políticamente está claro que no debería haber dudas en esto al respecto, sobre todo teniendo en cuenta las demandas de la mayoría de los sectores que deben ser convocados. ¿Cuál es la opinión de los sectores que deben ser convocados? Y porque además ha trascendido, acá se sabe todo, lo hacen trascender ellos mismos, de que quienes más se opusieron a aquello que hemos hablado tantas veces con Casella, con Federico Storani, que hemos hablado con el Changi, que hemos hablado con Sapia, ¿no es cierto?, que es la necesidad de un amplio acuerdo político, económico y social, cuando se ganó la primera elección, cuando asume Macri, o luego cuando es ratificado en la elección de medio término, habíamos dicho que era necesario esto. ¿Quiénes fueron los que se opusieron con más virulencia? Esto es lo que ha trascendido, ¿no es cierto? Durán Barba y el equipo de mis ojos, o sea, particularmente Marcos Peña y los dos que ya no están. Este es el cuadro de situación y por esto hablamos de empate. Ahora, ¿qué nos ofrecen estas horas? Primero, el dólar ha seguido subiendo. Ya tenemos el oficial en 40, casas de cambio me han hablado, 42, 42.30, está bajando en algunas, en otras sigue subiendo, se espera una intervención un poco más activa del Banco Central, no me extrañaría que ocurra durante esta hora, está faltando exactamente 35 minutos para que cierre la ronda de hoy, es muy posible que a último momento alguna intervención más fuerte pueda ubicarlo en niveles más bajos. Diría por qué tengo esta expectativa. Porque en el día de hoy a las 6 de la tarde el presidente de la Nación va a hablar, dicen, algunos me metieron algún tipo de duda de que fuera, en la celebración, esto que se denomina anualmente, que yo estaba invitado y tendría que haber ido obviamente, pero ustedes saben, el martes es el día más difícil para asistir a otros lugares, la conferencia industrial, que es de alguna manera se celebra el Día de la Industria. Más de un amigo que está allí ahora me decía nada que festejar, ¿no? Hablar de festejo del Día de la Industria con las noticias conocidas, bueno, para muchos suena casi hasta una ironía. Por eso algunos ponían en duda de que si no hay alguna cosa de expectativa para anunciar, ponían en duda que fuera el presidente. Otros dicen, no, el presidente tiene que ir. De hecho, ustedes saben, Dante Sica, que se había corrido a la mañana, el chimento que no iba a ir fue. Yo creo que mejor no hubiera ido, porque se le vino abajo el ascensor. Bueno, casi yo diría es una caricatura de esta situación de Argentina, pero particularmente de la producción. La producción en picada cae como el ascensor, yo diría, es tremendo. Bueno, como decía un viejo conductor, dejémoslo ahí. ¿Qué se espera? Información de adentro del Fondo Monetario. Primero, ustedes saben, es el programa más importante que hoy tiene el fondo vigente, en vigencia, el de Argentina. Por lo tanto, todos los ojos del mundo están puestos en cómo se resuelve este tema. Segundo asunto, es el de mayor monto de los que el fondo ha otorgado. Obviamente es el que mayor monto ha otorgado a la Argentina. Lo preocupante, en términos de lo que se viene, es que también estos amigos que nos informan nos dicen que va a ser, que ya es, pero que va a ser sobre todo el nuevo acuerdo al que se llegue
a partir de este viaje de Duhovne, el programa más duro de cuantos haya elaborado y puesto en marcha y monitoreado el Fondo Monetario Internacional. Y entonces miramos con preocupación las horas, los días y las semanas que vienen, ¿no es cierto? Porque ya aquí hemos dicho los efectos de estar bajo el paraguas del fondo. Hemos dicho los tres elementos centrales como consecuencia. La pérdida del salario real, ya la semana pasada, cuando ocurrió esta corrida, habíamos pasado del primer puesto en Latinoamérica al sexto puesto en Latinoamérica. A lo mejor hoy hemos descendido algún puestito más. El segundo elemento, ya estamos en situación de recesión, 2 trimestres de baja continua del nivel de actividad. Esa recesión se va a profundizar muchísimo a partir de ahora. Y tercer elemento, como consecuencia o concomitante con estos dos, es el crecimiento de la desocupación, que obviamente nos angustia fuertemente porque no solo está produciéndose un achicamiento en el Estado, en los puestos públicos, sino que empiezan a destruirse puestos de trabajo y fuentes de trabajo. Vinculado a lo nuestro, al comercio exterior, ustedes saben, han vuelto como tema central las retenciones. En realidad, dicho técnicamente, son los derechos de exportación. O sea que la principal opción que tomó el gobierno como decisión no es el achicamiento solo del gasto público, o fundamentalmente del gasto público, porque acá se achica el número de ministerios, pero parece que la instrucción es que no haya más despidos. Vamos a verlo. Sino que el eje está puesto en aumentar la recaudación. Y se ha puesto, ¿no es cierto?, derechos de exportación de 4 pesos por cada dólar exportado en el caso de los primarios y de 3 pesos en aquellos que tienen más valor agregado. Esto hasta un 12%, ¿no es cierto? Esto significa que si el dólar aumentara, si la devaluación siguiera o si la inflación continuara, por lo tanto, podría haber una suerte de reducción en términos de porcentuales. Doy un ejemplo. Hoy el dólar está a 40. Con el tope de 4 pesos, la alícuota es del 10%. Pero si mañana el dólar estuviera, o cuando esté, el dólar estuviera a 70, con el mismo tope de 4 pesos, sería una alícuota de 5.7. ¿Se entiende? Entonces hay una especulación de los sectores precisamente que están afectados por esto, de que la inflación y la devaluación les termina siendo funcional y conveniente. Al gobierno también, porque de esa manera licúan el gasto público. Entonces, tengamos en cuenta esto. Se perjudica con la inflación, y siempre lo hemos dicho, los más perjudicados son aquellos que viven del salario en relación de dependencia, de las jubilaciones, los que tienen sumas fijas, obviamente. Pero los sectores de la producción que hoy se quejan, en realidad se verían beneficiados en términos relativos si la devaluación continúa, si la inflación continúa. El otro elemento novedoso es que ha sido puesto este decreto hasta diciembre del 2019, es decir, abarca, por de pronto tiene un tiempo final. Si no hubiese modificaciones, porque un decreto puede modificarse con otro decreto, finalizaría ahí. En cuyo caso, estos sectores quedarían, que ya han hecho mucha diferencia por la devaluación, está claro, ¿no es cierto? Por eso liquidaron tanto antes de que se pusiese en vigencia, conociendo lo que iba a ocurrir, liquidaron muchísimo y ya se anotaron para que no los afecte esta alícuota que se anunció ayer. Los tiempos que vienen son difíciles, la situación es difícil. Vamos a estar monitoreando muy fuertemente esto, y en el día de hoy vamos también a hacer, siendo coherente con lo que hemos dicho, de que ya estamos viviendo más que una crisis económica, una crisis política. Cuando hablamos de crisis de confianza estamos hablando de política. Vamos a tener un observador y un actor
fundamental, ¿no es cierto?, de la vida política argentina, que es el doctor Juan Manuel Casella. Ojalá podamos tener la comunicación adecuada en el inicio de la segunda hora y completar esta mirada que yo he hecho más desde lo económico con una mirada desde la política, porque hay tanto para hablar después de este fin de semana y de las imágenes dadas este fin de semana por lo que algunos denominan la corporación política, que creo que ameritaba hoy hacer el esfuerzo de tenerlo a Juan Manuel Casella. Hacemos el intervalo pequeño y ya volvemos en Comercio Exterior Siglo XXI. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a Claudia y a Héctor, mientras por un tema que todos los que nos escuchan deben estar sabiendo, la línea B está sin funcionar. Juan usa la línea B, Juan Ignacio usa la línea B, así que llegará de un momento a otro, esperemos. Claudia, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, yo le voy a pedir a Aníbal que ponga un tema que tiene que ver con lo que está pasando la ciudad furiosa. Ajá. Y aparte porque hoy es el aniversario del fallecimiento de Cerati. ¿Escuchamos a la ciudad de la furia? Sí, claro. Con el Eternauta. ¿Y por qué? Porque hoy, 4 de septiembre, es el día de la historieta. ¿Y por qué justo seleccioné el Eternauta con tantas historietas que hay? Porque en 1957, un día como hoy, aparece en la Argentina el suplemento semanal Hora Cero, que es una revista de historietas que se publicó entre el 57 y el 59 por Editorial Frontera. Y en esas páginas se publicó el Eternauta, que era la historieta serializada de ciencia ficción creada por Héctor Germán Westergel y el dibujante Francisco Solano López. Igual tuvo gran cantidad de secuelas y de reediciones. En el 61 Westergel la publicó en Editorial Ramírez, pero los capítulos fueron ilustrados por otros dibujantes, Chiafino, Durañón, Espadari, como para nombrar algunos. Ajá. Y en el 69 Oesterheld creó junto a Alberto Breccia una nueva versión que se publicó en la revista Gente, pero revestía un carácter político más fuerte. Uh-huh. Les cuento en qué se centra la trama y por qué es tan famosa esta historieta. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población. Y aparte se narra la resistencia de la población de Buenos Aires ante este fenómeno. El propio Oesterheld, en un ejercicio de metaficción, se utiliza a sí mismo como personaje. El protagonista es Juan Salvo, que es el Eternauta, un hombre que se materializa en su casa sin previo aviso y le relata sus vivencias, expresa sus propias impresiones y hace un análisis de los sucesos que van cobrando espacio en la historieta. Y les cuento que la historia comienza en Vicente López, donde se encuentra junto a su esposa, Juan Salvo, ¿no?, Elena, su hija Martita y sus amigos Favali, Lucas y Polsky. Mientras los 4 hombres juegan al truco, resulta que escuchan en la radio la noticia de una explosión en el Océano Pacífico, justo antes de que se corte la luz. Todos notan un silencio en la calle y al mirar por la ventana descubren que la ciudad está cubierta por una especie de nieve luminiscente que cae en copos desde el cielo. También distinguen a varios cadáveres de transeúntes y vehículos chocados. Los vecinos, al abrir la ventana, mueren al instante del contacto con la nieve. Y uno de los amigos que estaba jugando al truco, Polsky, fallece tras salir a la calle. Entonces Favali, que era profesor de física, encuentra la solución de crear un traje aislante que proteja el cuerpo de cualquier contacto con los copos mortíferos. Por eso el Eternauta tiene esa escafandra, esa especie de uniforme, que era ese traje especial. Gracias a ese traje protector, Juan Salvo sale a la calle a buscar víveres, pero la gravísima situación ha desencadenado un estado de anarquía y violencia social. Pronto descubren las primeras señales que indican que la nevada sería producto de una invasión extraterrestre. Entonces varios soldados supervivientes comienzan a reclutar gente para hacer frente a la invasión. Las batallas se suceden en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. La primera tiene lugar en la avenida General Paz. Luego el ejército ocupa la cancha de River para utilizarla como base de operaciones. Y ahí se producen varios combates. Abandonan el estadio, llegan hasta un puesto situado en Barrancas de Belgrano, todo el ejército marcha hacia el centro por la calle Pampa y avenida Cabildo, y todas las intersecciones se hallan bloqueadas por los escombros de los edificios que fueron derribados.
Llegan a la Plaza Italia y un ataque de alucinación les corta la retirada y siguen por las eras. Al salir se dirigen al centro de la ciudad para averiguar sobre los invasores y comunicar la información a otros países que estuvieran sufriendo la misma amenaza. Y el autor sitúa el cuartel general de la invasión en la Plaza del Congreso. Westergel indica que en el Eternauta el protagonismo siempre recae en un héroe en grupo, al que considera más valioso que el clásico héroe individual, Esa era la característica claro, que es el que triunfa, pero siempre sin ayuda de otros. Acá no, es como que todo el grupo social se salva o no se salva a nadie. Bueno, esto tiene que ver con su ideología también, sin ¿no? duda. El comentario más frecuente señala que en los invasores y en sus métodos hace referencias veladas a los golpes de Estado que a menudo vivía el país. En este sentido, cabe señalar que las versiones coincidieron con los gobiernos de facto de Aramburu, Onganía y Videla. Y se interpretó que la historia del Eternauta como es la metáfora de la historia nacional, como el autor hubiera dejado un mensaje cifrado de resistencia a la opresión, es como si lo hubiera presentido. Bueno, vamos a recordar que Westergel pasó a la clandestinidad y finalizó el guión El Eternauta desde allí, en El Eternauta 2. Y en 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata. Así es. Pero ya habían desaparecido y habían sido asesinadas sus Varios cuatro hijas, familiares, su mujer y 3 de sus yernos. Así Así que también la ciudad estaba enfurecida por los golpes de Estado. Bueno, nosotros también ahora tenemos una buena furia, ¿no? Que es por la suba del dólar. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo tengo algo que decir. Yo también. Yo creo que Victoria Molnar se va a poner muy contenta porque elegiste este tema y no que el 4 es el día de la secretaria. Entonces, ¿te imaginas que las feministas ni se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, qué sé yo, la verdad que ni me acordé de ella. Ya sé, por eso lo digo. Me pareció que era más adecuada. Por supuesto que sí, pero te quiero decir que muchas radios y muchas estos se han estado dedicando al 4 de septiembre. Yo quiero aportar otra fichita porque al Eternauta se le ha adosado un aditamento ideológico. Es decir, así como el kirchnerismo trató de apropiarse de todo, de los derechos humanos, de esto, de aquello, de cualquier conquista y demás, también del Eternauta. Hicieron el Nestornauta, ¿no? El Eternauta. ¿Y esto cuándo comienza? Esto comienza el 14 de septiembre del 2010 en el Luna Park. Un cumpleaños mío. Día de mi cumpleaños, 14. 14 de septiembre, sí. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De qué? Del 2010. No, ya habías nacido vos. No, sí, ya había nacido, pero mira vos, cumplí ¿Qué ahí pasó 50 allí? años. La Juventud Peronista armó un acto como única oradora Cristina Fernández de Kirchner, y yo recuerdo que estaba bastante enfermo Kirchner ya en ese momento. Y allí apareció un afiche que invitaba al evento donde aparecía Néstor Kirchner como el Eternauta. ¿Sí? Ahí se lo asocia. Pero sucede que hay un trabajo muy interesante de Martín Krause. ¿Quién es Martín Krause? Es un académico, es profesor de economía de la UBA, pero además es investigador de la Fundación Libertad y Progreso, o sea, la contracara claro. Liberal total. Claro. Es muy interesante este trabajo, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hace? Crea otra interpretación del Eternauta, diciendo que no tiene nada que ver con Kirchner. Ajá. Dice que lo único que se podría vincular es al comienzo, como decía Claudia, que es la existencia de un enemigo común que une a las fuerzas populares. Pero luego la historia cobra un carácter más bien libertario o individualista liberal, según esta interpretación que tiene mucha amiga, que es la de Krause. ¿Por qué lo dice? Porque Oestergel era admirador del escritor norteamericano de ciencia ficción Robert Heinlein, que se había inspirado para desarrollar la serie. Es decir, el Eternauta tendría una precuela en este escritor y en este tema. Claro. Y Heinlein, ¿quién fue uno de los escritores más famosos de ciencia ficción del siglo XX, junto con Isaac Asimov y Arthur C. Clarke? Es un clásico para toda la gente de la ciencia ficción, es un referente, ¿no es cierto? Sin duda. Y además Heinlein, que era un reconocido libertario o individualista liberal. Para Krause, toda la historia de El Eternauta destaca el triunfo de la iniciativa individual contra la planificación centralizada. Acá tenemos otra interpretación que difiere y que da para el comentario.
Y este trabajo termina con esta frase. Seguramente Oesterheld imaginó en su personaje a un libertador. Ajá. Y es conocida su admiración por el Che Guevara. Pero a diferencia de este, Salvo, que era el protagonista, Juan Salvo, no busca el poder. Solo defiende su libertad individual y la de su familia. En tal sentido, concluye Martín Kraus, es más libertario que revolucionario. Ya que todo lo que ha dado esta historieta, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bueno, si te parece, arrancamos con a sus marcas. Adelante. Bien, sobre todo aprovechando aquí la presencia de Juani, a quien le damos las muy buenas tardes, Juani. Ha logrado llegar. Buenas tardes, complicadísimo llegar. Avisamos que la B no andaba. No, tremendo, el subte, sí. Aparte, supuestamente fue por un perro que no podían sacar. Rarísimo. Un perro que no podían sacar, pero más de una hora demorada. Solo pude ir de La Croce a Medrano. Sí. Está de Rosas a Medrano en este momento nada más. Pero nada, bajarse, aparte ahí en Medrano, un caos de gente, todos pidiendo taxi, tuve que caminar. Caminé. Me tomé un taxi unas cuadras, pero no se podía avanzar, entonces me bajé y caminé porque no. Sí, no, fíjate vos, Así que... ¿cuánto tardamos en llegar desde la zona de Almagro? No, de Almagro no, de Palermo. De Palermo, acá nosotros con no, muy difícil. un montón, lo que es Corrientes es un infierno. Una locura. Adelante. Fíjate vos que a nosotros, Miguel, ayer nos pasó que viniendo por la avenida Entre Ríos, 8 personas, no eran más, 8 chicas y creo que 2 muchachos adolescentes, cortaban la avenida y armaron un caos terrible. ¿Cómo hicieron siendo tan poquitos para cortar la avenida? Y si un perro que corta el subte... Pusieron caballete y banderas. Entonces, 2 sostenían una bandera de una punta, otros 2 sostenían de la otra, un caballete, otra bandera más, y con 8 personas cortaron la avenida, la policía vino, había más policías que manifestantes. Increíble. Además, no se sabía qué es lo que reclamaban porque portaban como un texto del tamaño A4 y una foto, y entonces mostraban eso que nadie sabía qué era porque todo el mundo quería disparar del lugar. Así que esto estamos para todos. Cada vez se está poniendo. Bueno, o sea que el tema para hoy elegido fue justo. No, fue justito. Bueno, en términos publicitarios yo tengo solo 2 temas, no sé si Juan tiene alguno más, después podemos entrar en el tema de medios y quizás podemos entrar en el marketing deportivo. Bueno, se definió, nosotros veníamos siguiendo lo que yo llamo la saga de WPP, que es la central de medios, el holding de publicidad más importante del mundo, que encabeza todos los rankings de facturación. Allí habían tirado por la ventana, defenestrado, como dicen ellos, que es lo correcto, a Martín Sorrell, que fue el creador de este holding, y tenían el puesto vacante para CEO. El sucesor es Roberto Cuarta, con Q de queso. Como el defensor de River, Cuarta, muy bien. Cuarta es el presidente de WPP. El nuevo CEO es Mark Reed, que ya era casi un número opuesto, ¿no? La elección, bueno, dice que buscaron dentro, fuera y demás, pero para todo el mundo esta era la figura que iba a estar. ¿Y qué es lo que dice Reed? Destaca como prioridad la adaptación de la compañía al cambio estructural que se está produciendo en la industria de la publicidad. ¿A qué se refiere? Y cuando dice, nuestra misión es ofrecer todo el potencial de la compañía para beneficio de nuestros clientes, lo cual no es ninguna novedad, todas las empresas lo hacen. Y acá dice, para acelerar nuestra transformación, o sea que la industria cambia, las agencias cambian, las centrales de medios cambian, para simplificar nuestra oferta. Finalmente dice, necesitamos impulsar una cultura que atraiga a los mejores basadas en la inclusividad, al respeto, a la colaboración y a la diversidad. Mira qué valores están puestos en el tema publicitario. Dato final de Rick, ¿cuánto va a ganar? Se aceptan apuestas. Menos, el CEO, ¿no? Bastante menos que Sorrell, pero bastante más de lo que imaginamos. Por año va a ganar 975.000 libras anuales, además de un bonus por desempeño y otro tipo de beneficio. Tremendo. Impresionante. O sea que se manejan cosas muy importantes. Hay un nuevo jugador que viene presionando sobre Google y Facebook, sabemos que la publicidad está cambiando, es Amazon. Sí, claro. El amigo Peso. Sí, claro.
Y en el último trimestre la publicidad estuvo en el pico más notable al superar, dice, los pronósticos más optimistas de la compañía. ¿Y esto qué significa? Que tuvo un crecimiento en términos publicitarios del 132%. Wow. ¿Mm? Y ha logrado con esto que las ventas de Amazon lleguen a 52.900 millones de dólares. No, es una cifra, es un cambio notable, y hay que estar muy atento porque está cambiando todo. Absolutamente. Y Amazon es un nuevo jugador que se suma ahora y pretende competir. Y en ese término también está pasando con los medios, sobre todo con los medios audiovisuales. Fíjate que Facebook anuncia un Netflix gratuito. Así es. ¿Sabías, Juani? Sí, sí, sí. Contame un poquito, porque Mark Zuckerberg anunció que Facebook Watch podrá verse en todo el mundo a partir de este mes, o sea, incluido en Argentina. Sí, incluido este mes, antes de fin de mes, incluido en la Argentina. Para competir con Netflix. Para competir, sí señor. Esto lo lanzó en agosto del año pasado, y bueno, y ahí empezó a trepar, y su rival, digamos, es nada menos que YouTube también, ¿no es cierto? Claro. Y incluso con servicio de streaming por suscripción como Netflix va a sacar, reuniendo en un solo sitio todos sus programas y series para que este año invertirá más de $1.000 millones. No, es lo que le pasa a Spotify con Deezer, lo mismo de Netflix con esto, que nada, son gigantes que parecen súper establecidos y que nadie les va a competir, pero sí, surgen competencias que igual tienen que ir construyendo su público paso a paso, porque no es fácil derrumbar a Netflix, no. No, fíjate vos que en este primer año se estrenaron numerosos programas de la mano de socios como Univision, fíjate qué alianza, ¿no? CNN, Fox y ABC. Hay un proyecto en desarrollo que es un reality show, y acá te va a poder interesar, de 13 episodios. ¿Con quién? Con Cristiano Ronaldo, según Juan, el mejor jugador del mundo, casi. Sí, en este momento sí, el mejor jugador del mundo. El más, o sea, es el más determinante, el que más chances, al tenerlo, tenés más chance de ganar la Champions League más que cualquier otro equipo. Entonces eso para mí hoy en día lo hace el más determinante del mundo. Bueno, sí. ¿Cuánto va a costar la producción de este reality show? $10 millones. 10 millones de dólares. Bueno, acá se juegan con figuras muy conocidas en el mundo del espectáculo, como la productora y empresaria Jada Pinkett Smith. Smith seguramente te suena porque su marido es Will Smith. Sí. Y en este talk va a aparecer la familia. Y ya tienen 2.900.000 seguidores. También tienen a Jessica Alba y a Bill Murray, o sea que la pelea salen con toda la cancha, va a ser grande. También en la tecnología viene esta pelea, porque Verizon firmaría un acuerdo con Apple y Google. Fíjate vos cómo se mezclan los negocios, ¿no? ¿Para qué? Para proveer televisión 5G. 5G, que esa va a ser veloz. Mientras sea para que tener mejores tecnologías, que se pueda ver todo mejor y que avance, que compitan todo lo que tengan que competir, pero si el beneficio va a ser para la gente, que le den para adelante, digo, más allá de los cruces. Fíjate qué rápido marcas. Que viene todo, que Verizon fue fundada en el 2000. ¿Y dónde está ahora? ¿Con quién pelea? ¿Con quién tiene alianzas? Y para que tengan idea de dimensión, todas las empresas argentinas hoy, después de esta devaluación, con la caída, etcétera, valen el 10% de lo que vale Facebook. 10%. Todos los bancos argentinos, todos los bancos sumados, el valor de la suma de los bancos es el 10% de lo que vale Twitter. Digo, es muy fuerte, ¿no? Sí. Te aporto otro datito. Bajo acuerdos, Verizon ofrecerá a los usuarios de 5G un box de Apple gratuito o una suscripción sin cargo a la app de YouTube TV de Google para servicios en vivo de TV. Una transformación notable. Bueno, acá está metido AT&T, Comsat, y hay una pelea de ese tipo. Y ahora sí, vamos a Juan, y que tenía algunas los últimos 5 minutos para Juan Ignacio Pons. Sí, vamos a seguir también con sus marcas, porque es algo que
ya hemos anunciado en otros programas, nuestros no obviamente, días atrás, meses atrás en verdad, pero recién ahora se va a concretar de manera oficial porque ya lo publicaron en el Instagram de Adidas Original y por todas las otras plataformas, o sea que es ya ahora sí confirmado, saldrá en muy poquito tiempo, las zapatillas Adidas versión Dragon Ball Z, algo que a mi generación, y bueno, mis hermanos también, y para más abajo incluso también, hay como una gran franja etaria que ha visto Dragon Ball Z en su infancia y también adolescencia. ¿Y en qué se caracteriza? Y ahora Adidas sí va a sacar las zapatillas que van a estar inspiradas en las 3 batallas más importantes de la saga, que es la de Goku contra Freezer, esas van a ser blancas y violetas, la de Freezer, la que es de Gohan contra Cell, que son verdes, o sea, inspiradas en la figura de Cell, verdes muy lindas todas de Adidas, después unas que son inspiradas en Goku, que son naranjas con azul, que es el típico traje que él tenía, y hay otras de Majin Buu, que es el rosa gordo gigante que se podía transformar, que si perdía un brazo lo reconstruía al instante y eso, pero va a tener bastante impacto, creo yo. Toda la generación de... Sí, obvio, va a tener bastante impacto, creo yo, porque es algo similar a cuando sacaron Adidas lo de Star Wars, versión Star Wars, que había buzos, camperas, remeras, todo, y bueno, ahora se viene con Dragon Ball, que habrán visto estadísticamente, no sé, obviamente no salieron a ver qué pasa, sino que ya deben tener una gran estadística de la repercusión que puede tener esto de Dragon Ball en el público y demás. Y veremos cómo les va acá en Argentina. Yo creo que bien, no sé qué es lo esperado, pero... Pregunto, sí. ¿qué en precio? ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar muy por arriba de una común? ¿La van a promocionar? ¿Qué? O sea, generalmente las que son así especiales, de diseño, especiales, suelen ser más caras. Sí. Sí, no te podría decir exacto el precio, porque todavía no está, pero sí que cuando es de diseño, ediciones especiales para coleccionistas, para fanáticos, claro, suele estar un poco más elevado. Aparte, por lo que veo acá en fotos, creo que van a tener suela Ultra Boost, algunas, por ejemplo la de Goku, que es la suela esa gomosa blanca de Adidas, que está buenísimo, que es como caminar en nubes, y entonces nada, le ponen la tecnología fuerte, no es solo así como para tener en un marco, en un cuadro, sino que es se van a poder usar para running también. Claro. ¿Cuándo estarían ya en los negocios? Es que no te lo sabría confirmar en todo el mundo, porque recién hicieron la publicación de Instagram, pero es algo que será en muy pocos días, calculo, porque si ya salieron con la publicación, no, claro, debe seguro ser que... mira, para finales de este mes de septiembre, lanzamientos para finales de este mes. Bueno, veremos qué ocurre, a ver, quizás a Argentina llega con un poco de delay, quizás no. ¿Cómo está dando que hablar Adidas, no? No solo por este tema de que la competencia es grande. No, sino por el retorno a Alemania. O sea, ellos levantaron muchas fábricas que tenían fuera de Alemania y las han vuelto a llevar ahí, y el proceso de automatización es impresionante. Hay plantas industriales donde vos ves pasar y pasar una persona, 2 personas al frente de un tablero. Y de comercialización, yo te invito a ir a Cabildo y Juramento, sí, en la esquina. La cantidad de shops. La cantidad de pisos, sí, un negocio al lado del otro, ¿no? Sí. Casi un cuarto de manzana, todo de artículos deportivos, de varios pisos todos. Uh-huh. Impresionante. En los últimos segundos te tiro una frase, Juani, dale, que te va a inquietar. Cristiano, por Cristiano Ronaldo, no es negocio. ¿Quién dijo esto? Jörg Wacker. ¿Quién es Jörg Wacker? Director de marketing, internacionalización y estratégica del Bayern Múnich. Del Bayern, mirá vos. Pasa que Bayern es pero muy lo que pasa es que él dice que no es negocio, no sea negocio para ellos. Porque dice que ningún futbolista puede ser superior en valor al club, y además siempre está el riesgo de que se pueda ir en cualquier momento. Porque ellos tienen una idea muy de lo que es la unión del club, del equipo, que ellos son también como el Barça, como más que un club, su frase es mías son mía, que es eso, como de mucho énfasis en lo grupal. Claro, en lo grupal y en la identificación con el club, con la historia. Entonces que te llegue un Cristiano, quizás que te desvíe ese foco, no es bueno para el Bayern, pero aparte de que el Bayern Múnich es super Adidas, Cristiano super Nike, y que aparte también ya está grande, son varias cosas que se suman que quizás por eso debe decirlo, ¿no? Correcto. Señores, 15, nos vamos al intervalo avisándoles que el dólar oficial Banco Central está a 40 pesos. Hacemos el intervalo y volvemos inmediatamente.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Duhovne viajó a Washington para renegociar con el FMI y pedir un adelanto. El ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, viajó a Washington para retomar las negociaciones con el FMI y lograr que el organismo acelere los desembolsos para despejar las dudas sobre el programa financiero. Noticias. Oficializan las nuevas retenciones a las actividades agrícolas e industriales. El gobierno oficializó el restablecimiento de las retenciones a las actividades agrícolas e industriales. La medida había sido anunciada por el ministro de Hacienda, quien resaltó que por retenciones el Estado Nacional tendrá una recaudación adicional de 68.000 millones de pesos en lo que resta del 2018 y de 280.000 millones de pesos en el 2019. Noticias. Fijaron la fecha del primer juicio oral contra Cristina Kirchner. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 dispuso que el próximo 26 de febrero comience el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por la denominada causa Vialidad, en la que se investiga irregularidades en la obra pública. En 60 minutos volvemos. En Onda Latina paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, Campeonato Federal del Asado, Ciudad Emergente, la Noche de los Jardines, Carrera Ciudad Verde, Día del Inmigrante, BA celebra Portugal, Uruguay, Brasil, Francia y Chile. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemos BA. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso. Oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. ¿Sabías que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud de todos? La automedicación aumenta la resistencia de las bacterias. Por eso, usa antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061. O a nuestro contestador automático 5256-9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Amigos, segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI, hoy 4 de septiembre del 2014, y como lo habíamos prometido, tenemos en línea al amigo que suele venir por los estudios, pero si no, a quien consultamos de manera permanente, el doctor Juan Manuel Cachi Casela. Casela, espero nos estés escuchando. Aquí estamos
en Comercio Exterior Siglo XXI, obviamente con Héctor Zavala y con Claudia, así que adelante si nos escuchás bien. Buenas tardes, los escucho perfectamente, saludos a todos. Perfecto. Gracias, buenas tardes. Casel, estamos viviendo horas muy particulares. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Washington con la llegada de Duhovne a las 18 horas, hora argentina, se juntaría con Madame Lagarde, a quien le ha interrumpido sus vacaciones para esta reunión. Ha habido una comunicación del presidente Trump con el presidente Macri. El dólar, tal cual algunos lo dijimos, con el fondo no alcanza, ha seguido subiendo, y el oficial en Banco Nación acaba de cerrar a 40 pesos. Y además hemos tenido, como yo le dediqué un punto en el editorial mío hace media hora, un espectáculo este fin de semana muy particular con la política, ¿no es cierto? La política ha tenido un protagonismo que está siendo usado por algunos comunicadores para denostar a toda la clase política, porque claramente no ha sido un tema muy elegante cómo trascendieron algunos protagonismos y algunas reuniones. Yo quería, en función de este cuadro de situación, un análisis tuyo. Bueno, en primer lugar, obviamente coincido con la naturaleza del proceso. Tiene un carácter crítico muy intenso, que afecta no solamente la economía de la Argentina, sino fundamentalmente el sistema de relaciones sociales. Es obvio que la receta que está aplicando el gobierno es una receta recesiva que va a producir efectos, que está produciendo efectos importantes en el campo económico, y eso se extiende al campo social. En segundo lugar, creo que la cuestión se origina por el fracaso de la primera etapa del gobierno en cuanto a la gestión gradualista de la economía, gestión gradualista que debió haber sido financiada por inversiones que nunca llegaron, que después fue financiada con endeudamiento que llegó a su tope máximo cuando el mercado se negó a seguir financiando, y esto requirió la búsqueda acelerada de los recursos del Fondo Monetario Internacional, más allá de que haya economistas serios que piensen que el recurso al Fondo Monetario fue excesivamente temprano, que podía haber sido, había otros recursos antes de llegar al fondo. Pero más allá de esas opiniones, lo cierto es que llegamos al fondo y ahora tenemos en aplicación un programa de ajuste que obliga a una disminución del déficit fiscal de dimensiones colosales, atendiendo que para el año que viene se ha pautado, por lo menos se ha dicho públicamente que en esta reunión de hoy en el fondo se va a ofrecer la pauta del 0% para el 2019. Sí. Quiero contarte, Casela, que la primera reacción del fondo es que es demasiado pronto. Se ve que están preocupados por el aceleramiento que desde acá se pretende dar, sí. Demasiado pronto para un nuevo programa. Ajá. Más allá de eso, sí. Lo cierto es que el efecto es de una dimensión muy grande, claro. Muy notoria. Segundo, la situación de la economía argentina requiere necesariamente una sustentabilidad política notable para el gobierno. La dimensión del problema es de tal magnitud que requiere una sustentabilidad política de igual magnitud por lo menos. Y yo no veo que el gobierno esté convocando para alcanzar los apoyos políticos necesarios. Me parece que en general la sociedad argentina está teniendo mucha tolerancia con este proceso, que lo que observo es que dada la dimensión del ajuste, la reacción social es relativamente limitada. Por lo tanto la sociedad está dando tiempo al gobierno, incluso la CGT está dando tiempo cuando fija un paro para el 25 de septiembre. Así es. Pero me parece que ese tiempo debe aprovecharse para encontrar la sustentabilidad política necesaria. ¿Qué significa la sustentabilidad? Encontrar acuerdos mínimos. Encontrar acuerdos mínimos que debieron haber sido convocados, me parece a mí, cuando el gobierno, cuando Cambiemos ganó las elecciones en diciembre del 2015, oportunidad que se desperdició. Existió una segunda oportunidad cuando se produjo la elección de renovación parlamentaria del año pasado, que también ganó Cambiemos y que generó esa segunda oportunidad.
también se desestimó. Y ahora existe un tercer elemento, una tercera oportunidad que consiste en el debate del presupuesto. Claro. Porque todo lo que se acuerde con el fondo tiene que ser volcado al presupuesto. Sí, señor. Y por lo tanto el presupuesto va a ser el instrumento real de acuerdo con el fondo. Eso requerirá el apoyo parlamentario necesario para tener las mayorías que el Cambiemos por sí mismo no tiene, y por lo tanto es una buena oportunidad para convocar, pero no veo una actitud convocante. Así es. No veo una actitud convocante. Las reuniones del viernes pasado, del sábado pasado en Olivos, sábado y domingo pasado en Olivos, por lo que trascienden los diarios, yo no estuve obviamente, fueron reuniones más bien anárquicas y desordenadas, donde se tomaron decisiones que pueden ser soluciones que algún sector de la opinión pública estaba reclamando, como por ejemplo la reducción del número de ministerios, pero cuyo efecto económico es muy relativo. Absolutamente. Creo que el gobierno decidió correctamente cuando dispuso establecer un nuevo modelo de retenciones para las exportaciones, porque obviamente la renta cambiaria ha beneficiado extraordinariamente a sectores exportables, y es lógico que ese beneficio extraordinario implique necesariamente una contribución extraordinaria también, para encontrar la solución. Pero me parece que le falta dimensión a todo esto. La dimensión política está faltando. Así es. Y está faltando además la creatividad necesaria para incorporar a sectores políticos que, aún estando en la oposición, necesitan tener un país relativamente ordenado. Sin duda. ¿No es cierto? Me parece que por ahí pasa la cosa. Como yo soy radical, debo señalar lo siguiente. El radicalismo no está produciendo nada en esta crisis. El radicalismo parece continuar con su estado de atonía. La dirigencia, de hecho, que controla el partido, mantiene esa actitud en el mejor de los casos, de contribución en el despacho, pero de no diálogo con la opinión pública, no manifestación de ideas, no proponer caminos, es decir, tener una especie de actitud superestructural burocrática, sin bajar al pueblo, sin bajar a la calle, sin buscar en la opinión pública el acompañamiento necesario, ¿no es cierto? Así es. Casella, esto que decís da pie para preguntarte sobre el espectáculo que ha trascendido y que todo el mundo, yo diría, lo ha cargado de maledicencia en relación a que se estaban buscando cargos, se pedían 3 cargos, la cuota en el gobierno, aceptamos pero no aceptamos lo otro, una cosa deplorable. A ver. Esa es la continuación de un argumento que siempre me pareció deplorable desde que lo escuché por primera vez en Gualeguaychú. Yo asistí a ese debate, yo no era convencional, pero asistí al debate, y escuché de la manera más notoria en voz de Ernesto Sanz, que con este acuerdo político vamos a tener más gobernadores, más diputados, más senadores, más concejales, más intendentes, que es lo que yo denomino un argumento cuantitativo. El argumento cuantitativo no resultó del todo cierto desde el punto de vista de los números, pero más allá de eso, es un argumento que descarta el valor esencial de una candidatura, que es el contenido. Es decir, a mí me preocupa tanto tener más candidatos, tener más diputados, más senadores, más concejales, sino para qué quiero los senadores, los concejales y los diputados. Por supuesto, un partido político compite por el poder. Por supuesto, alcanzar cargos es una manera, es una forma, es una vertiente de la competencia política. Pero hay que saber para qué, hay que tener claras las ideas. Bueno, ahora vamos a Olivos en una situación de crisis como la que está viviendo la Argentina, y empezamos, según dice la prensa, yo tampoco estuve en Olivos, digo, según dice la prensa, empezamos a pretender mayores porciones de ministerios, que no, me parece que está muy lejos de lo que la sociedad política, que la sociedad argentina está reclamando de un partido político serio. Ahí hay que ir a proponer, ahí hay que ir a corregir, ahí hay que instalar el debate, ahí hay que buscar la manera de fortalecer políticamente al gobierno. Eso de aprovechar la oportunidad para sacar 3 carguitos no tiene ni pie ni cabeza. Sí. Ojo, perdón, voy a agregar una cosa más.
Hoy leí el diario de la Nación, donde hay un comentario en ese sentido de Joaquín Morales Solá, Sí. que tiene una alusión, digamos, despectiva con relación al radicalismo. Absolutamente, pero no solo él, te diría que muchos comunicadores, Longobardi a la mañana y así, podemos seguir. Lo que a mí me parece que, aún siendo cierto lo que dice Morales Solá, esta afirmación de que los radicales han hecho lo que hacen siempre, es una generalización que siempre es improcedente. Las generalizaciones en general son improcedentes, sino que además debería ser más precisa en cuanto a adjudicar responsabilidades, porque este es el método que utiliza el cristianismo permanentemente. Los defectos que yo tengo son de todos, no son solamente de míos, y por lo tanto decir que los radicales hacen tal cosa me parece que es injusto e improcedente. Sí. Ahora, Joaquín Morales Solá, que escribe esto hoy, como vos bien decís, estuvo anoche con Lilita Carrió. Sí. En un día muy particular, donde Lilita Carrió, yo creo, tuvo dos situaciones protagónicas muy cuestionables. Una, echarle la culpa a Raúl Alfonsín del golpe a Arturo Illia, hecho que por suerte... de Alfonsín, el golpe a Raúl Alfonsín. Hecho que muy... Perdón, a echarle la culpa a Raúl Alfonsín del golpe a Fernando de la Rúa. Habló de golpe civil explícitamente, hecho que originó que la Convención Nacional rápidamente saliera con una cosa de repudio, como algunos parientes de Alfonsín también, bueno, en lo particular. Y a la noche, en una cosa muy histriónica, contestaba argumentos o preguntas que le hacía Morales Solá cuando se las hacía ella, y se sobreponía, contestaba preguntas que le hacían a Mario Negri. Una cosa, la verdad es que fue un formato, francamente, que creo que el radicalismo y los radicales, cuando van ahí, no deberían tolerar, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo soy testigo y copartícipe del proceso iniciado, durante la caída de Fernando de la Rúa. Sí. Yo era vicepresidente del Comité Nacional, vicepresidente primero del Comité Nacional, y por una condición una condición particular, el presidente era Rosas, el actual senador Rosas. Así es. Rosas en ese momento era gobernador del Chaco, y dado el dramatismo de la situación me llamó y me dijo: quédate vos en Buenos Aires porque yo no puedo bajar al Chaco, quédate en el Comité Nacional. Claro. Eso me permitió participar de toda la serie de reuniones desarrolladas entre fines del 2001 y comienzo del 2002, que culminaron con la designación de Duhalde como presidente. También yo era, en ese momento, todavía era embajador en Uruguay, de manera que tenía conocimiento directo de cómo funcionaba el gobierno argentino. Me parece que decir que Alfonsín, incluso Duhalde, elaboraron una política destinada a desplazar de la Rúa es una inexactitud histórica. Así es. Que no tiene nada que ver con la realidad. Así es. Creo que Alfonsín y Duhalde hicieron un aporte a la sociedad argentina, porque trabajaron para encontrar una solución a la evidente declinación del gobierno de la Rúa en ese momento, en los momentos finales del 2001. Por lo tanto, me parece que es una inexactitud histórica una afirmación de esa naturaleza, y es una injusticia para un dirigente que siempre estuvo preocupado, que encontró su destino consolidando el sistema político y la democracia en Argentina. Absolutamente. Porque lo que hizo Alfonsín es entregar su destino a la consolidación de la democracia en Argentina. Absolutamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con relación a Lilita, Lilita es una mujer inteligente, es una mujer valiente, es una mujer que ha hecho denuncias importantes, pero tiene un problema. Hay veces que la vanidad supera la inteligencia. Y cuando la vanidad supera la inteligencia empieza a decir macanas. Como por ejemplo esta que dice ayer, o yo escuché ayer, o leí en algún lado, que dice: bueno, yo a la reunión de Olivo no voy porque se pierde el tiempo. Genial. Yo me comunico directamente con el presidente, y el presidente y yo
decidimos, el Sí, presidente y yo decidimos. Se pone al mismo plano del presidente de la Nación. Presidente de la República. Y por arriba de todos los demás, por Claro, supuesto. arriba ¿no? de los demás políticos, pero supongamos que del promedio político, Lilita se considere por encima. Sí. Ahora, colocarse en el mismo plano del presidente de la República implica debilitar al presidente de la República. Es obvio que el papel institucional del presidente es único, Obviamente. sea Macri o sea José Pérez. Seguro. La única condición que tiene que tener es ser elegido por el pueblo. Así es. Pero después, la condición de presidente es la responsabilidad superior de un orden republicano. Por lo tanto, me parece que Lilita no contribuye con esa actitud de vanidad personal extraordinaria. Claro. No, además hoy me llamaron algunos amigos empresarios del exterior con los que estuve hace muy poco, y a los que obviamente les había relatado yo cuando estuve allá el cuadro de situación en la Argentina, y esta vez me llaman desde Italia y me dicen: acabamos de leer que existe la posibilidad de que una dirigente política y el presidente de la Nación sean atacados como Salvador Allende en La Moneda y salgan con los pies para adelante. Es una cosa demencial. Bueno, estas son las frases que usó ayer. Esto no tranquiliza, genera una situación de incertidumbre, de preocupación, tiene una dimensión que yo creo que ella no es consciente, ¿no? No es consciente. Por eso digo que la vanidad supera la inteligencia. Correcto. Casela, volvamos un poco al cuadro de situación que a todo el mundo le preocupa, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás que va a evolucionar esta situación en términos políticos y económicos, fundamentalmente en términos políticos? En términos políticos, reitero, me parece que el proceso lleva a un nivel de ajuste en el campo social que requiere una fortaleza política que el gobierno no tiene, que no está acumulando. Creo que los gobernadores peronistas que pretenden seguir con su presencia territorial, en el fondo van a tratar de sostener al gobierno nacional porque les conviene. Claro. Porque es una necesidad colectiva, porque una crisis importante en el plano político tiene una dimensión enorme que se sabe cuándo comienza pero no se sabe cuándo termina y a quién arrastra. Por lo tanto no se puede especular con que el proceso político, el deterioro del proceso político va a afectar nada más que a Macri. Eso es una ilusión. De manera que creo que ahí existe un campo para trabajar en un acuerdo, que si se logra elaborar, tendría que tener como objetivo fijar 3 o 4 políticas de Estado que permitan la estabilidad del proceso posterior a la crisis. Me parece que eso requiere simplemente la aplicación de un criterio de sentido común. Sí. Y me parece que el gobierno debería trabajar en ese campo. Desde el punto de vista social, espero que la sociedad argentina preserve la paz interior, porque me parece que un desequilibrio social importante también se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Bajo de nivel, diríamos, en términos del análisis, y te quiero contar que hubo 2 o 3 amigos que después de todo esto que está ocurriendo, en la mañana de hoy me llamaron para decirme: che, ustedes sigan pensando en las internas, sigan pensando en estar en largar internas con lo que está pasando en el país. Es decir, existe un ambiente hoy para plantear en la provincia de Buenos Aires, básicamente, que es de lo que estamos hablando, luchas internas o planteamientos vinculados a esta situación, o esto perjudica la posibilidad de avanzar en este tema. Yo creo que plantear una interna en este marco, en el marco que existe hoy en Argentina, sí. va a ser visto como una actitud exótica. Ahí está. Una actitud que no tiene razonabilidad. Ahí está. Está claro, ¿no es cierto? Ahora, esto también hay que medirlo en función de la manera en que el partido está gobernado en este momento. Ahí está. Porque la tradición radical indica que la interna es el recurso necesario para cambiar las cosas. Sí, claro. No hay otra manera de cambiar las cosas si respetamos la institucionalidad partidaria, por supuesto. En ese campo, la interna es el modelo que se eligieron los grandes procesos históricos radicales
para modificar la situación del partido. Los dos ejemplos clásicos son Intransigencia y Renovación en la década de los 40 y Renovación y Cambio en la década de los 70. Esos fueron dos grandes procesos internos que no se agotaron en una elección, que duraron varias elecciones, pero que lograron transformar al partido y renovarlo profundamente. Por lo tanto hay una contradicción. La interna está mal vista por la sociedad, no puede ser bien vista por la sociedad en este momento. Es una distracción que pierde de vista el objetivo central, que es reequilibrar la sociedad argentina. Pero por el otro lado es muy difícil encontrar un sustituto de la interna. Claro. Creo que acá hay que trabajar sobre la opinión pública radical. Ahí está. Sobre la opinión pública, sobre el hombre, el radical de la calle. Porque la presión del radical de la calle puede hacer cambiar a una dirigencia que se ha concentrado en su propio destino y nada más. Sí. Y que además reúne dos condiciones que son contradictorias. Porque en el caso de Cornejo, gobernador de Mendoza, en el caso de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, en el caso de Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, se da simultáneamente el desempeño de una función institucional nacional o provincial y el desempeño del gobierno del partido. Correcto. Y estas dos funciones simultáneas no pueden estar en cabeza de la misma persona. Está claro. Porque requiere objetivos y actitudes diferenciadas. El gobernador de la provincia, especialmente Gerardo Morales en Jujuy, por ejemplo, que solamente cubre con recursos propios el 16% del presupuesto, tiene un alto nivel de dependencia con el gobierno nacional y no puede asumir actitudes autónomas frente al gobierno. Sin discusión. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador tiene una solidaridad muy intensa con la gobernadora y es con la gobernadora con la que tiene que discutir el futuro electoral de Cambiemos. Es increíble. Entonces no es posible ese doble papel que es básicamente contradictorio. Claro, Eso hay que romperlo. Claro, y vos fíjate, Casela, por eso se dan estas esotéricas situaciones que sale el fin de semana, un comunicado del Comité Provincia de Buenos Aires que es paupérrimo y que nada tiene que ver con el que me ha llegado hoy del Comité de Avellaneda, por ejemplo. Entonces digo, es el día y la noche, ambos del mismo partido. Vos imaginate un radical que vive en Avellaneda, le llega el comunicado de la provincia de Buenos Aires ayer y hoy le llega el Avellaneda y dice, perdón, ¿en cuál de los dos partidos estoy? Claro, exactamente. Bueno, pero esto surge de la contradicción que acabamos de mencionar. Sí, claro. Y económicamente vos estás... Perdón, discúlpame, Miguel, si te puedo agregar alguna cosa, interrumpiéndote medio groseramente. Adelante. Digo, ojo que la política argentina está contaminada de esta contradicción. Sí, claro. No se trata solamente del radicalismo, no. del sistema político argentino, sí. el que está desvencijado por esta contradicción. Yo creo que en ese sentido hay que asumir el compromiso de renovar todo el sistema político. Hoy no hay sistema político, entendiendo el sistema como la articulación de elementos destinados a alcanzar un objetivo determinado. Acá el sistema político argentino está desarticulado, ha dejado de ser un sistema, y se produce y la gente, el hombre común, el pueblo, percibe que hay mucha dirigencia que piensa en su propio destino y nada más. Así es. En un proceso de oligarquización que es malévolo. Sin duda. Casela, una última, conociendo tu rol, en su momento vos mismo lo mencionaste recién, de embajador, y además sabiendo que tenés un conocimiento muy fuerte de la problemática internacional, particularmente de lo de los Estados Unidos. ¿Cómo valorizás esta gestión del día de hoy de la comunicación entre Trump y el presidente de la Nación? A mí me parece que el presidente de la Nación, en una situación de crisis, hace bien en comunicarse con el presidente de la mayor potencia del mundo. Me parece que es una actitud de prudencia mantener una buena relación con el presidente de Estados Unidos. El problema que yo tengo es que el presidente de Estados Unidos es Trump. Claro. Entonces, Trump es un hombre que como mínimo se puede decir que es un factor de distorsión del proceso internacional. Lo está produciendo efectivamente con sus actitudes que invocan la defensa del interés nacional norteamericano en primer lugar, América primero, ¿no es cierto? Pero a partir de una forma
en la que reivindica políticas proteccionistas que no solamente exageran la defensa del interior norteamericano, sino que además modifican profundamente los componentes básicos de la propuesta histórica del Partido Republicano. Claro, claro. Entonces estamos acá frente a una distorsión, una modificación del escenario político que además desinstitucionaliza, digamos así, porque Trump ejerce una voluntad unipersonal, está actuando como con un criterio de ruptura, sí, que me parece que lo vuelve impredecible. Entonces lo que puede ser una actitud razonable por parte de Macri, comunicarse con Trump y buscar seguramente el apoyo de Trump frente a la gestión con el Fondo Monetario Internacional, claro, hoy puede salir para cualquier lado dada la personalidad de Trump. Ojo que esto en el plano internacional no es solamente Trump el que me preocupa. No, claro. Me preocupa Bolsonaro en Brasil, sí, que está del otro lado de la frontera. Sí, señor. Me preocupa Salvini en Italia, sí, que es un neofascista confeso. Es decir, me preocupa lo que está pasando en Alemania en estos días, el crecimiento, con el crecimiento de los sectores de derecha que incluso vuelven al saludo nazi, claro, y a la parafernalia nazi, pese a la legislación vigente en Alemania. Es decir, me preocupa la tendencia al crecimiento de la derecha ultra que se está produciendo en todo Occidente. Claro, no, y que vos alguna vez dijiste aquí que la salida, ojo muchachos, que la salida, claro, no es hacia la izquierda. Claro, por eso a mí hay que tener cuidado con eso, sí, porque hay una izquierda automatizada, sí, que cree que cuanto peor mejor. Así es. Y esa izquierda se equivoca profundamente, porque el cuanto peor, peor. ¿Por qué? Porque cuanto peor se produce el desarrollo de la situación social y política, peor es la respuesta que busca la gente, porque es una respuesta más autoritaria, más paternalista. Estamos totalmente de acuerdo. Casela, queremos agradecerte, lógicamente, necesitábamos hoy contar contigo, la temperatura, el voltaje político de esta actualidad nos obligaba a que hiciéramos el esfuerzo de comunicarnos contigo. Te agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo, como siempre, muchachos. Por favor. Saludos al Negro Zavala. Sí, favor. Señor. Vale. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente con nosotros el doctor Juan Manuel Casela, dando una reflexión, yo diría, más que atinada, barriendo varios campos. Luego en el café lo vamos a analizar con el amigo Héctor y con Claudia. Hacemos un pequeño intervalo musical para distender y ya volvemos. Y nos quedan, Héctor y Claudia, unos 20 minutos de café. Muy bien. Hay café. Hay café. Hay que afeitarse. Hay café. Y eso que se está viendo esto de que no hay café porque estamos saliendo directo por Facebook en nuestras páginas. Entonces, a mí me quedaron algunas cosas picando que fueron dichas al pasar, pero como obviando como si todos supieran. Sí, me gustaría que un poco la profundizara. Por un lado hablaste de un comunicado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires que se choca con uno del Comité de Avellaneda. De hoy. ¿Podrías ampliarlo? Sí. El comité, la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires firmó el comunicado del comité, la mesa de la convención de la provincia, el foro de intendentes radicales de la provincia, los diputados nacionales radicales de la provincia de Buenos Aires, los senadores provinciales, los diputados provinciales y la propia juventud radical de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el comunicado más o menos dice: ante las dificultades económicas y financieras que atraviesa el país, la angustia que generan las familias argentinas, la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires ratifica su apoyo al gobierno con el fin de fortalecerlo frente a quienes intentan especular política y económicamente sobre el momento que nos toca atravesar. Y hace toda una cosa panegírico de esa situación, y termina: entre todos podemos hacerlo. Bueno, una cosa muy de apoyo. Hay dos cosas: el apoyo es una cosa y el coincidir con las políticas, es otra. Correcto. No hay cuestionamiento alguno, todo es la culpa, ¿no? De los que lo quieren bajar, etcétera. Bueno, en el día de hoy hay uno que llega de Avellaneda, que espero poder encontrarlo, donde se da, a ver si tenemos aquí, donde se dio a conocer una queja de Avellaneda en función de lo ocurrido, ¿no es cierto? Acá está Avellaneda, voy a poner arriba y va a aparecer Avellaneda.
UCR Avellaneda. Vamos a ver si no. Estos comunicados no fueron ampliamente difundidos por los medios, por las redes sociales únicamente. Y eso me parece que es una falla, porque la gente piensa como que el radicalismo está borrándose ante una situación. Sí, claro. Está mudo. Sí, claro, Está sí, mudo. claro. Oficialmente está mudo. A ver, Bieliki creo que lo envió. UCR, Provincia de Sudor. No, repudia los actos. No. Era un comunicado de Avellaneda donde la gran queja era que ante la discusión ocurrida este fin de semana y las medidas adoptadas, el radicalismo no había sido consultado orgánicamente a través de sus cuerpos orgánicos, etcétera, además. O sea, no le dio ninguna oportunidad de hacer algún aporte. Absolutamente, y además de alguna manera se ponían críticos en relación a los resultados que podían tener las medidas adoptadas. Esto era así. Bueno, lógicamente, todos sabemos, el Comité de Avellaneda es uno de los distritos donde fue, diríamos, vetada la posibilidad de participación en la última interna. Entonces, bueno, lógicamente ahí. Además, siempre Avellaneda ha tenido una posición medio de vanguardia en muchas cosas, históricamente. Por lo tanto, bueno, no es sorpresa esto. Claro. El otro tema tiene que ver con Lilita Carrió. Te digo explícitamente, Lilita, ya escuchaste lo que dijo ella. La salió a cruzar muy fuertemente Rocío Alconada Alfonsín, nieta de Raúl, que reproduce, pone a Lilita diciendo lo que dijo, pone el vídeo diciendo lo que dijo, y entre comillas, con la extinción de dominio me voy a quedar con todos los campos, dijo Lilita, y dice, y entonces Rocío pone, cree que ella es el Estado. El 2000, y otro comillado, el 2001 fue un golpe civil de Alfonsín, entre comillas. Entonces dice, aprendé a enfrentar los problemas sin insultar a Raúl. Una vida de salir en los diarios por insultar. 40 años de vida política sin una propuesta, le pone muy enojada Rocío, como pariente es entendible. La convención contesta a Lilita Carrió, repudiamos a Elisa Carrió, quien acusó a Raúl Alfonsín del golpe civil a De la Rúa. Sabemos que Carrió es igual a, y pone el Twitter a Cristina Fernández, porque solo una psicópata con complejo de inferioridad y bipolar puede mentir constantemente para provecho propio, pero con Raúl no. Y un hashtag, Alfonsín es democracia. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, y después no he visto otro, han salido después dirigentes a título individual, ¿no? Bueno, en esta jornada hemos visto muchas declaraciones políticas, análisis político, análisis económico, pero yo solo que hay pocos análisis respecto de las empresas con relación a lo que está pasando o a lo que puede pasar. No, te diría, cuando hablamos de las empresas tenemos que dividir entre aquellas exportadoras, donde están desde las que exportan sin valor agregado, las cerealeras, hasta las que exportan con valor agregado, y las pymes regionales, y todo ese sector afectado, más con la medida, ¿no es cierto?, de ayer, más particularmente la exportación de servicios, que los servicios son inteligencia en general, ¿no? Bueno, todo ese sector está muy enojado con la decisión tomada en el día de ayer, la resolución del decreto por el cual se graban, ¿no es cierto?, las exportaciones. Yo creo que, me parece que obviamente esto se hizo en caliente. Creo que si se hacen número fino
no es tanta la afectación. Casella recién explicaba muy bien la ganancia extraordinaria que ha tenido a partir del tema devaluatorio, y sobre todo yo explicaba en el editorial que a medida que avance la inflación o la depreciación del peso, todo esto también se licúa, porque las cifras son 4 pesos a las primarias, a los que solamente son producciones primarias, y 3 pesos a aquellos que tienen valor agregado por cada dólar. Por lo tanto, esto se va, hoy es alrededor de un 10, pero rápidamente puede acercarse a un 5, un 7, ¿no? Bien, pero todo esto me suena a coyuntura pura. Coyuntura pura, sí. Es decir, ¿quién está pensando, no te digo a mediano plazo ni a largo plazo, a cercano plazo? Me crucé con un trabajo de Guillermo Oliveto, que vos conocés, claro, el tipo que más sabe sobre consumo. Exactamente, es el titular de la consultora W. Él empieza señalando que dice, sobran las preguntas, faltan respuestas, asistimos a una sobredosis de incertidumbre. Y tira un dato en el cual pareciera ser que hasta ahora no tenemos mucha conciencia de lo que está pasando dentro de las empresas, dice. En menos de 4 meses, incluido septiembre, comienza 2019, lo cual es una obviedad, pero pareciera ser que como que es una eternidad de mal. No, falta mucho, no falta nada. ¿Por qué? Porque los presupuestos empresarios hay que armarlos ahora, ya tienen que estar armados. A lo sumo en 2 meses tienen que estar terminados. Y tenemos todavía pendiente saber qué va a pasar con el presupuesto nacional. Entonces, lo único que sobran son dudas por todos lados. Y en este cuadro, Oliveto marca, dice, sequía más LEVAC, más corridas cambiarias, más guerra comercial de Estados Unidos-China, más suba de tasas en Estados Unidos, más conflictos Estados Unidos-Turquía, más elección en Brasil, más suba del precio del petróleo, más causa de los cuadernos y potenciales ramificaciones, más elecciones 2019 a la vista. 10 factores que han hipertrofiado la complejidad del entorno en el que hay que pensar, planificar y decidir. Absolutamente. Entonces esto lo ligo a lo que dice con mucha claridad Casella, que dice, cuanto peor, peor. Sí, claro. Sí, claro. Y hay gente que no lo entiende. Sin cuanto peor, peor. No, sí. La economía cotidiana, diríamos, de las empresas, la economía real, cadena de pagos prácticamente parada, en gran medida. No hay directamente listas de precios. En lo cotidiano, lo más importante, y espero ustedes no estén endeudados, la tasa de interés de las tarjetas de crédito es una locura. Y los créditos suba. 120, 140%, pues. Una locura. Los que tienen esos créditos inmobiliarios, es terrible. Sí. Bueno, ahí se ha parado prácticamente también, no hay operaciones nuevas. Claro. Bueno, entonces, esto es el y los empresarios que no quieren entregar mercadería, ¿no? Absolutamente. Yo tengo clientes míos que dicen, si puedo voy a aguantar por lo menos 48, 72 horas, una semana, hasta que esto se clarifique, porque no sabe, el que trae producto terminado y entrega, no sabe si va a poder reponerlo cuando quiera. Pero acá otra vez es el tema Oliveto, la duda. Absolutamente. Y el que es industrial dice, pongo este insumo para este producto, ¿y a qué precio lo pongo? Si no sé si mañana el insumo que hoy me costó tanto, voy a poder reponerlo ni siquiera con el precio final. Fíjate. Pero además, si pongo y traslado y hago un margen como para cubrirme, no vendo. Claro, ese es el tema de los comerciantes, que no saben si subirlo, porque de todas maneras es preferible venderlo al costo menor. Claro, está. Fíjate cómo termina este trabajo de Oliveto. No se puede dudar siempre, porque en algún momento hay que decidir. Tampoco se puede estar siempre seguro de todo. Claro. En el mundo VUCA, dice él con B corta, B-U-C-A, volátil, incierto, por el término inglés, complejo y ambiguo, eso sería temerario. En palabras de Emmanuel Kant, uno de los padres del pensamiento racional moderno, y pone comillas, dice, se mide la inteligencia de un individuo
por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y estamos llenos de incertidumbre. Claro. ¿Cuánta capacidad tenemos para soportar? Sí, yo creo que hay en parte capacidad y en parte irresponsabilidad, porque es como que, a ver, o acostumbramiento en Argentina, hace muchos años que estamos con incertidumbre, ¿no es cierto? La gente se ha acostumbrado, se ha adaptado a vivir en incertidumbre. Le da digamos, la razón a quienes están inspirando la teoría del caos. Sí, claro. Somos unos. Sí, claro, sí, claro. El problema es cuando entras a cuantificar esto, ¿no? Y vos te visualizás la singularidad que hoy tiene Argentina en el mundo. Y es tremendo, a nivel inflacionario, a nivel tiempos de inflación. ¿Cómo nos veían? Vos venís del exterior, estuviste en varias ciudades, estuviste con mucho contacto con empresarios. Yo siempre estoy repitiendo en casi todos los reportajes donde me preguntan esto. Yo digo, ni me preguntan por Cristina, ni me preguntan si Macri va a reelegir. No. 3 elementos centrales preguntan. El primero, ¿van a ser capaz en algún momento de elaborar reglas de juego claras a largo plazo y cumplirlas? Segundo, ¿van a poder pagar todo este endeudamiento en el que se han metido? Y el tercero, una creciente preocupación por la mediocridad de la clase dirigente argentina. Bueno, esa fue la gran preocupación en los últimos años, en los últimos meses de Alfonsín. Absolutamente. Estaba haber llevado el país a esta situación, teniendo teniendo la posibilidad de dirigente, estamos hablando política, empresarial, sindical, social, hasta futbolística, hasta deportiva, todo. Esto es muy preocupante. Y un nuevo fenómeno que empieza a registrarse y que no he visto una línea en ningún diario. Vuelve a crecer la consulta en los consulados argentinos de gente que se quiere ir de acá. Particularmente lo novedoso ahora es jóvenes intermedios, tipo de 35, 40 años, con chicos chiquitos, porque luego viene la dificultad del desarraigo con los amigos cuando empiezan la escuela, etc. Chicos de 4, de 3 años, este es lo que está ocurriendo ahora, lo nuevo. O sea, te lo confirmo inclusive desde esta mañana. Horizonte. Claro. Y además hay una cosa, ayer hemos sido testigos los dos de una valorización de un padre que tiene sus hijos viviendo afuera y la tranquilidad. Boca Ratón. Ahí está. Y eso es un lugar inclusivo, pero digo, en general esto se da en todo el mundo desarrollado. Es fuerte porque todos sabemos lo que implica en términos primero de país, de pérdida de gente que se ha capacitado acá, hemos invertido en ellos. Nos hemos ido acostumbrando a la anormalidad. Absolutamente. Hace unos días nos visitó un primo de Claudia, que se radicó en el año 2000 en Madrid, y él me cuenta que es muy distinta la calidad de vida, absolutamente, más allá de tener mucho, tener poco. Por supuesto. Él sabe que puede estar en una reunión conversando hasta las 12:15, porque a las 2:17 pasa en la esquina el bus que lo va a llevar de regreso a la casa. Así es. Y efectivamente, el bus pasa a las 12:17 y para en esa esquina. Absolutamente. Sí, señor. Detalles como esos son fundamentales. Fundamentales. Ya los japoneses otra vez pidieron disculpas porque se habían adelantado 18 segundos en la partida de un tren o atrasado unos segundos en la partida de otro. Segundos. Segundos. Acá es impensado. Sí, yo, uno de los lugares donde estuve es en Londres, donde vive mi hermana desde el año 78. Obviamente le cuesta comprender lo que nos está pasando y ya no podría vivir con los códigos que vivimos nosotros acá. Ya nadie puede vivir. Mi primo no puede vivir. Tenemos una sobrina que vive en Nueva York. Desde ya no va a regresar. No regresa. Se acostumbran a otra calidad de vida, a otro. Más allá de que reconoce que es muy, fíjate, vive en Nueva York, que es muy exigente la vida. Por supuesto. Laboralmente es una batalla diaria. Por supuesto. Con una particularidad, como no hay ley de despido, si no rendís siempre, si no estás siempre dispuesto, no te invitan a volver. No es que te despiden, te invitan a volver. Absolutamente. Pero es preferible porque es más previsible la vida. Acá no sabes al día siguiente con qué te vas a despertar.
¿Hasta cuánto te va a alcanzar tu salario? Exactamente. Si vas a tener o no tu puesto de trabajo. Exactamente. Algo más simple, ¿cuánto vas a tardar en un trayecto? Desde ya. Vos lo contabas ayer, nuestra experiencia. Bueno, pero es que todo este proceso, diríamos, de descomposición social, de normas que no se cumplen, de la imposibilidad de una convivencia, diríamos, con reglas de juego claras para todos y equitativas, esto es lo que nos hemos ido acostumbrando a carecer de ello. Claro, estamos en una sociedad que es bimonetaria. Por ejemplo, ¿no? En ningún lugar la gente está mirando a cuánto cotiza la moneda cada minuto. Acá, creo que el otro día hablaban de una encuesta, creo que el 80% de la gente había estado preocupada el día ese de las dos corridas, 80% de la gente preocupada por eso. Sí. Bueno, ahora, no sé, entonces, ¿por qué no nos definimos por una moneda? No, ¿Por qué tenemos que ser bimonetarios? Porque no se puede imprimir, no podés imprimir No podés imprimir dólares. No podés imprimir dólares. Pequeño detalle. Podés jugar a la inflación. Claro. La inflación licúa muchas cosas. Absolutamente. ¿No? En contra de la gente y a favor del Estado. Sin duda. La pregunta es, ¿cuál es el precio real del dólar? Está bien, vos vas a decir lo que uno está dispuesto a pagar. Pero ¿cuál es, digamos, objetivamente? A ver, creo que alguna vez lo comentamos acá. Las maneras de hacer un cálculo científico es la masa monetaria circulante versus las reservas del centro. Esa divisoria te da un número. Ese debiera ser el número real porque 36 es el número ese. Ese número es 36. Absolutamente. 36 absolutamente. Bueno, al día de hoy. Porque si le siguen dando a la maquinita, eso se altera. O si de pronto tuviéramos una gran liquidación de los exportadores y aumentaran las reservas, también se altera. O sea, se puede alterar de las dos puntas. Del denominador o del nominador. Pero esa es. Ahora, nunca termina siendo así. ¿Por qué? O mejor dicho, no nunca, pero muchas veces eso se escapa porque tiene mucho que ver también con las expectativas. Claro. La economía es una ciencia social que muchos creen que es matemática, científica, exacta. Otros creen que no es una ciencia, sino una disciplina independiente de otra disciplina como la psicología. Ahí está. Entonces, esta situación, vos fíjate, ahora, habla el presidente, o habla el ministro, o habla el jefe de gabinete, y se genera, en función de la credibilidad que logran, sube o deja de subir. Es muy particular. Te tiro otra fichita. Yo lo que no sabía, me acabo de enterar a través de un periodista que publicó en el Cronista Comercial, que es Mariano Gorodich. Gorodich es famoso. Un amigo mío. Claro, es famoso porque él se divierte haciendo la economía de consumo. De consumo y cotidiano. ¿Cómo podemos hacer para no gastar en hojita de chile? Así es. Aprovechar la cáscara de banano o la cáscara del huevo para otra cosa. Sí. Habla de un índice del tipo de cambio multilateral. Yo no sabía que esto existía. Sí. Que mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto de los principales 12 socios comerciales del país. Es así, ese es el cambio multilateral. De comercio de manufactura. Claro. Y él hace una cuenta que a mí me llamó la atención y lo compara con la época de oro de los superávit gemelos, ¿no? Porque en ese índice a Argentina le estaba dando, unos días atrás, yo creo que ahora subió, 116 puntos, cuando el dólar estaba a 32. En la época de los superávit gemelos estaba a 160 ese índice, por lo cual, si uno hace la conversión, en este momento el valor del dólar en la Argentina, de acuerdo a ese índice de tipo de cambio real multilateral, sería de 44 pesos. ¿Alguna vez el peso fue fuerte? Es una pregunta relativa. ¿Fuerte en relación a qué? A ver, nuestro peso nominalmente era más fuerte que el peso uruguayo hasta hace muy poquito. Hoy el peso uruguayo pasa a ser más fuerte. Si el tema es por primera vez en la historia. Estoy viendo algo que me saca, porque ya lo vengo hablando
Rattazzi está pidiendo, ¿no es cierto?, la liberación absoluta del tema del mercado, que no intervenga el central, etcétera, y que el dólar se vaya, lo que sea. A donde quiera. Claro, yo hoy volví a hacer declaraciones al respecto. Me preocupa mucho esto de Rattazzi, porque primero, no es solidario con sus colegas. General Motors ha suspendido 1.500 trabajadores, las concesionarias, ni te digo, prácticamente todas han achicado. Pensaban que era el mejor año y entonces el peor. Cayó el 20. Bueno, entonces esto por un lado. Y por otro lado, él dice, de esta manera vamos a exportar mucho más, etcétera, olvidándose que el tema de la competitividad cambiaria es solo un renglón de la competitividad global. Si vos seguís teniendo los impuestos más altos de la región, si seguís teniendo los costos logísticos más altos de la región, si esa inflación o esa devaluación hace de que los combustibles sean los más elevados y por lo tanto transportar hasta tus propios autos al puerto te va a costar más. Eso quita competitividad. Si no hay crédito, si tenemos la tasa como la tenemos, todo eso hace a la competitividad, no solo la competitividad cambiaria. Bueno, me llama mucho la atención esta. Eso se experimentó con Duhalde y lo ejecutó Remedenikov. Absolutamente. 400% devaluó el peso. Absolutamente. 400%, de 1 a 4. Sí. Señores, 15:59 y 19 estamos entregando en tiempo y forma el espacio y el micrófono, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 14 horas, siempre aquí en AM 1010, Onda Latina.